Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy de nuevo abrimos las puertas de este hemiciclo digital, virtual, en formato podcast, como lo queráis llamar. Un hemiciclo mágico, yo creo, donde siempre tenemos ocasión de recibir a un invitado que, como bien habéis podido ver en el título, yo entiendo. A ver, creo que llegará algún momento en que a lo mejor escuchéis los capítulos de nuestro podcast sin tener en cuenta quién nos acompañe, pero hoy segurísimo que todos los que estáis aquí queréis escuchar y daros un paseo, como este libro que nos presenta nuestro invitado de hoy, Ramón del Castillo, que es Filósofos de Paseo, pues darnos, pues yo creo que una buena charla dando un paseo también en la imaginación, aunque bueno, también puede que estéis escuchando el podcast y estéis dando un paseo por el parque. Vete a saber. La cuestión es que estamos aquí de nuevo, como siempre, con Alexis Piquer, con muchas ganas de aprendizaje y sobre todo de charla. ¿Cómo estás, Alexis? Pues estoy muy contento de volver a estar aquí contigo y con Ramón, con el que ahora hablaremos de un libro que me llamó mucho la curiosidad. Fue como una especie de flechazo literario que nos ha traído hasta aquí. Tremendo, tremendo. Además, como decíamos, esto de los filósofos de paseo, Ramón del Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Qué tal, Alexis? Aquí siempre tenemos como una especie como de charla previa para entrar un poquito en calor, porque si no esto en frío, hombre, a ver, si ya entramos, oye, pues le damos al rec y empezamos, pues hombre, que es que no, pues no es lo mismo, ¿no? Así que, oye, a mí ya me ha dado la sensación de que un buen paseo me lo daría yo con Ramón del Castillo y vete a saber si acabaríamos tomando algo incluso, oye. Así que tomémonos esto como una entrée de lo que algún día, y espero y deseo que este sea un podcast que se pueda hacer en persona y que se pueda hacer, pues yo qué sé, quién sabe, dando un paseo por donde sea. Y en este caso, pues sería por las calles de Madrid, con Ramón del Castillo. Vamos a empezar, si te parece, con el que sería este libro, como decíamos tú, Alexis, que de alguna forma te ha marcado. Cuéntanos un poco por encima qué es lo que te ha mostrado, lo que te ha enseñado y qué es lo que esperabas aprender de Filósofos de Paseo. Pues es un libro para disfrutar y también para aprender, y estoy seguro que con este libro podemos entender mucho mejor el pensamiento de cualquier persona, y en este caso de cualquier filósofo, si conocemos un poco más sobre su vida y su contexto. Que esto es una idea que Ramón repite en varias ocasiones en el libro, porque él no solo nos cuenta cosas sobre filosofía, sino también sobre sociología, sobre cultura, sobre antropología. Y este libro, al fin y al cabo, es eso, nos acerca a ese contexto al ir conectando distintas ideas de algunos de los filósofos contemporáneos más importantes. Ramón, en este caso, como decíamos, ¿por qué Filósofos de Paseo? Bueno, realmente se dice, ¿no?, que generalmente a veces un buen paseo en buena compañía da para grandes charlas. La idea es muy sencilla. Los libros sobre el paseo estaban proliferando desde hace unos años y algunos de los que más me gustaban, pues yo echaba de menos algunos paseantes. Quizá no tan famosos como los que salían en esos otros libros, pero muy curiosos, ¿no? Algunos sí salían en todos los libros. Por ejemplo, Nietzsche suele salir en todos estos libros que se han puesto de moda, ¿no? Y con razón que se han puesto de moda, porque son muy buenos y porque el tema de pasear tiene su sentido hablar de él. Pero salían, de vez en cuando en algunos libros salía Nietzsche, salía por supuesto Walter Benjamin, que es así como el representante así del flaner, y entonces se me ocurrió añadir personajes que no parecía que pasearan tanto o que no habían dicho muchas cosas sobre el paseo, pero que a mí me parecía llamativo lo que habían hecho paseando y dicho paseando. Y luego, sobre todo, era la idea de verles al aire libre. El libro, en realidad, en alguna versión, yo creo que se tituló Filósofos al aire libre, porque mi idea era sacar a la filosofía de sus interiores, de sus estancias. Y siempre lo comentaba con un amigo, también podíamos haber escrito un libro de dónde piensan los filósofos cuando piensan, si piensan en una habitación pequeña, en una torre, en un palacio, en un despacho, en una oficina, delante de una estufa, frente a un ventilador, en una biblioteca, en un aula. Todas esas estancias de la filosofía pues son conocidas, ¿no? Pero a mí me gustaba sacarlos fuera y hacer un libro con localizaciones en el exterior, ¿no? De exteriores. Entonces, pues el libro es sacarlos fuera, verlos fuera, qué hacen fuera y verlos un poco fuera de lugar, fuera de
de los lugares donde predican, donde meditan, donde verles en movimiento, ¿no? Y el libro surgió así de sencillo. En el otro libro anterior ya había salido algún filósofo paseando como Foucault en una bicicleta. También había salido, yo creo, Deleuze y tal, pero en este pues me concentré en esta especie de grupo de grandes figuras, ¿no? Del siglo XX. Y lo que tienen todos en común es que cuando salen a pasear o cuando los pongo a pasear, pues van contando cosas sobre la naturaleza y la cultura. ¿Dónde acaba una? ¿Dónde empieza la otra? ¿En qué estado está la naturaleza? En fin, todas estas cosas más relacionadas con el ámbito de lo natural, ¿no? ¿Qué es el campo? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es la civilización? Eso es lo que tienen en común un poco, sobre todo Heidegger, Adorno, etcétera, ¿no? Y luego cada uno pues sale retratado también a través de textos que no son los canónicos o los más, bueno, algunos son conocidos, pero no es tan habitual pues dedicar tanto espacio a un escrito chiquitito que tiene Heidegger sobre su pueblo natal, o un escrito que tiene Adorno sobre su pueblo de vacaciones, o qué dijo Sartre en El ser y la nada sobre los bancos de jardín. Y luego también elegir textos de los filósofos que sean más literarios. Los de Sartre son los más obvios, la náusea, las palabras. En fin, ese es un poco el lío que armé, ¿no? Yo tengo que confesarte, Ramón, que cuando leía tu libro me imaginaba un poco como James Stewart en La ventana indiscreta, curioseando por lo que hacían o dejaban de hacer esos filósofos. Al menos esa es la impresión que yo tuve. En todo caso, todos los filósofos que aparecen en tu libro tienen algo en común que estabas comentando, el caminar, el andar, el espacio exterior. Y me gustaría preguntarte qué significaba para ellos y para su pensamiento esta actividad que tenían en estos espacios exteriores distintos. Hablamos de selvas, de bosques, de paisajes urbanos, jardines. ¿Qué suponía este caminar, este andar, estos desplazamientos para ellos como persona y para su pensamiento? Esa pregunta es es la complicada. Pues para cada uno una cosa diferente, ¿no? Yo en eso tampoco soy muy propenso a hacer libros con una idea que lo cuadre todo. En eso me gustan más libros, a ver, como hechos de ejemplos, ¿no? Como aquel que hizo William James de las variedades de la experiencia religiosa, que en vez de preguntar qué es la religión, lo que decía era un poco qué le pasa a cada persona cuando dice que le pasan cosas religiosas, ¿no? Pues esto es un poco parecido. No he buscado en el libro un común denominador a todos, pero sí he tratado de que se piense uno algo poniendo un ejemplo tras otro. Entonces, pues pongo a Kant y a Kierkegaard y a Nietzsche y casi el lector o la lectora es la que tiene que pensar un poco, bueno, y toda esta gente ¿por qué pasea? Pero en realidad sus formas de pasear son diferentes. Kant lo hace de una forma muy regular. En realidad, una diferencia fundamental en el libro y en este libro y en otros es la diferencia entre viajar y pasear. Si tú sales de paseo y tardas 5 años en pasear, me temo, o sea, diría que no es un paseo, es un viaje, ¿no? Entonces, hay una cuestión tan sencilla como decidir cuándo echarse a caminar es demasiado, es otra cosa, ¿no? Entonces tienes primero entonces, bueno, pues son más bien caminatas cortas de ida y vuelta. Y ahí ya cada filósofo se monta la ida y la vuelta un poco como Dios le da a entender, ¿no? Kant es muy regular, es un paseo por los alrededores, a todos los días a la misma hora, ¿no? Además, Kant es un hombre que sabe de geografía, que lee libros de geografía, pero no viaja, pero bueno, vive en una ciudad en la que se entera de muchas cosas porque es un puerto muy bien comunicado, entonces su paseo no es un paseo, digamos, de aventura, ¿no? Nietzsche es un caso completamente diferente, casi es el filósofo que sale en todos los libros como el filósofo que representa en su propio pensamiento una forma nómada o, no sé cómo decirlo, de pensar caminando, ¿no? De que su forma de pensar tiene que ver algo con el hecho de que no parara, de que no quisiera estar quieto.
de que los mejores pensamientos, como decía él, surgen caminando. Ahora, camina, se pega unas palizas enormes de caminar en distintos sitios, es otro estilo, ¿no? Y se buscan analogías. Hay gente que dice que hay estilos de escritura que son más propios de la gente que necesita pensar caminando. Y luego hay casos muy raros, ¿no? Como el de Sartre, que no es tanto un caminante, yo lo diría que es un transeúnte, que es un tipo de caminante más agobiado, ¿no? Que ya es un caminante de ciudad, agobiado, que de repente en la náusea pues baja de un transporte público, se mete en un jardín y tiene una especie de pesadilla, ¿no? Es un transeúnte, el transeúnte. El caminante de Adorno es también un peatón. Cuento en el libro cosas curiosas que dijo Adorno sobre el pánico a ser atropellado, ¿no? Entonces, ya no es ese flaner elegante que va por los pasajes comerciales no, es curioso. Adorno hace así como esbozos de una especie de psicología del peatón estresado, ¿no? Agobiado por la máquina. En fin, cada paseante que luego Heidegger es por definición el caminante ceremonial, el ritual, ¿no? El, el- el pensador que considera el caminar como la metáfora más adecuada para expresar su forma de entender qué es pensar, que pensar para él no es edificar, sino echarse a andar, echar a andar algo, ¿no? Estar de camino, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, yo ahí como he podido, he intentado ver cómo cada uno, en cada caso, sus paseítos se relacionan con sus pensamientos, pero no he buscado una definición común que diga, mirad, esta es la forma en la que caminan los filósofos, ¿no? O esta es la forma filosófica de andar. Eso no lo he querido hacer. Es más rapsódico el libro, ¿no? No sé cómo tú lo has visto, Alexis, yo, eh, pero, pero no he intentado decir, mirad, a diferencia de una escritora o de un psicólogo o de ¿no? Los filósofos hacen esto. Bueno, eso no he tratado de hacer eso, he intentado hacer otra cosa. Bueno, a ver, lo primero que he visto, y creo que está quedando patente aquí, que me parece muy bonito, es decir, tiene un matiz muy bello el hecho de estar hablando sobre algo tan primario como caminar y darle tantas vueltas. Y aparte tú lo relacionas en el libro con esos filósofos. Yo creo que con el caminar no descubrimos nada, y aunque nuestras actuales vidas sedentarias parecen en algunos momentos olvidarse de que tenemos un mundo para explorar delante de nuestras narices, todos hemos podido gozar en algún momento de algún paseo, tanto pues para pagar una pena, para caminar sobre las nubes cuando nos sentimos eufóricos por una buena noticia, o para llegar a ver a esa persona tan especial que nos está esperando en un lugar en concreto. A mí el libro me ha sorprendido desde un primer momento, como comentaba antes, con ese flechazo, porque nunca hubiera pensado que la forma de moverse, de desplazarse, tendría algo que ver con la forma de pensar, o viceversa. ¿Podemos llegar a interpretar algo así, Ramón? Porque en el libro lo dejas entrever. Sí, fíjate, ha sido más común ver eso con escritores. Hay una nota que pongo, que me gustan mucho las notas y sobre todo me gusta tener una editora que me las consienta. Eh, pues en una nota del libro que son como caminitos que coloco en los libros para que cada cual se interne por ellos, pues hay una nota sobre Woolworth y Coleridge. Y entonces en poesía, por ejemplo, sí se han estudiado muchas analogías entre la forma del verso y la forma en la que supuestamente caminaba uno u otro, la forma el ritmo del verso de Woolworth y la métrica del Coleridge y tal, ¿no? En prosa es más complicado. Eso sería incluso sugerir que hay similitudes entre la forma de la escritura y la forma en la que camina el poeta, ¿no? Yo aquí no me he atrevido a tanto, ¿no? No, no. Ahora, sí hay, de una forma más general, sí hay parecidos, ¿no? Por ejemplo,
Heidegger pasea para enraizarse, no para distraerse, no sé cómo decirlo, para concentrarse, ¿no? Para estar más pegado a tierra. Mientras que otros pensadores dan la sensación de que cuando caminan se desprenden, ¿no? Tienen una experiencia más de desprendimiento, de, de- de desarraigo casi, ¿no? Y esa diferencia sí es interesante. eh, un pensamiento más desarraigado y un pensamiento que quiere enraizarse más, arraigarse más, ¿no? Sloterdijk, lo cuento en el libro, dice que Heidegger no tiene la visión de un navegante, ¿no? De alguien que viaja, que ve el horizonte. No quiere ver horizontes, quiere mirar al suelo, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, entonces, yo no he pretendido hacer lo otro, es muy difícil. Hay que tener mucho conocimiento filológico para ver, por ejemplo, si en Nietzsche la forma de los aforismos tendría que ver con alguna forma, no lo sé. Pero fíjate que casi tampoco creo que es más importante, ¿no? Es muy bonito, pero no sé si es lo más importante ver esa. Ahora, la gran cuestión del libro es si la filosofía que se basa en el caminar o que depende mucho del caminar es menos edificante, no sé cómo decirlo, es más nómada. Eso es un tema muy bonito. Si la filosofía que se hace caminando no puede edificar sistemas, ¿no? No puede producir grandes estructuras, sino otro tipo de cosas. Quizá demasiado aforística, quizá es demasiado digresiva, no lo sé. Pero eso sí también eso sí que es una idea interesante, ¿no? Si el que piensa camina mucho, no puede edificar, no es alguien que hace construcciones estables, sino está por otra cosa, ¿no? Está por otra. eh, eh, Fíjate que en un momento del libro cuento que Descartes contaba que las ciudades había que arrasarlas, ¿no? Que no le gustaban las ciudades antiguas porque eran un laberinto, y que las ciudades buenas eran las que empezaban de cero, ¿no? Fíjate qué similitud con su forma de pensar, ¿no? Como hay que empezar de cero, ¿no? Una tabla. Y también decía que cuando te perdías en un bosque, el método para salir era seguir siempre en línea recta y tal. Hay similitudes entre el tema de caminar y los espacios y el tipo de pensamiento que genera cada pensador, ¿no? Pero también lo he hecho de una forma un poco, no sé también si a ti qué te ha parecido, pero no lo he hecho muy sistemáticamente. O sea, el libro mismo es un libro es un libro no sistemático. O sea, está hecho por alguien que camina por estos temas o que deambula o que explora. No he querido hacer un tratado, digamos, de la deambulación de cada filósofo. El propio libro es un libro en movimiento, quizá, ¿no? Para bien y para mal, pero espero que para bien. Un libro en movimiento en tiempos donde la movilidad ha estado más que reducida, por decirlo de alguna forma, en un libro que también creo que ha sido interesante y muy importante para muchas personas que o han descubierto la importancia o ya conocían de la importancia de la conexión entre mente y cuerpo, ¿no? De alguna manera, y quedándonos precisamente, ¿no?, en esta conexión, en este concepto que comento, creo que ha quedado más que importante que, o al menos remarcable, que con todo esto que nos ha pasado en la actualidad, en estos confinamientos, esta situación sin duda inverosímil, a pesar de ser, por desgracia, demasiado cierta y demasiado real, que la verdad es que las personas a las que nos reducen el movimiento, sin duda ahí hay una afectación muy grande, cosa que se ha demostrado. Y de ahí también de como un buen paseo a la que hemos podido volver a salir, volver a un poco a conectar con nuestro yo, dando pues eso, pues una buena caminata, ha sido algo sin duda terapéutico, Ramón. Sí, sí. Bueno, el libro sabéis que sale justo unos días antes de declararse las medidas de restricción de Exactamente, sí, movilidad, ¿no? sí, sí. De hecho, en las redes yo taché y puse filósofo sin paseo. Lo taché y fue muy chistoso y tal. Y sí, pasaron cosas durante el confinamiento. Me llamaba a otras radios y tal, a decir, oye, pero ¿y esto? ¿La gente sabe pasear a solas? Y yo decía, pues no lo sé. Parece que no, porque uno de los debates que surgía con el confinamiento era, bueno, ¿y qué se? Preguntaba a la gente, ¿y qué se hace cuando se pasea? Y decías, joder, pues nunca, pues no me había planteado que la gente no tenga la costumbre de pasear sola, ¿no? O
sea, pues yo qué sé, debe ser cultural. Salimos a pasear de 4 en 4, de 5 en 5. También me hacían preguntas como, pero ¿y qué pasa cuando paseas en silencio? Yo decía, yo me quedaba un poco asombrado, ¿no? Entonces, lo divertido, bueno, lo divertido, no tenía ni puñetera gracia, pero lo curioso del confinamiento fue que reveló las costumbres, ¿no? Bueno, y cuando sales a pasear, ¿qué haces? Dices, ¿a dónde vas? O sea, a ningún sitio, ¿no? Pues, o sea, el placer de pasear es un poco, es justamente ese, que no hay un destino fijado de antemano, o que te echas a la calle, en fin, a mí me llamó muchísimo la atención esta especie, se revelaba como costumbres, ¿no? Que teníamos eh, culturales y que gracias a la excepción se ponía de manifiesto, ¿no? Determinadas visiones que tenemos de lo que es estar en el espacio abierto, compartir el espacio con los demás. No sé, parecías a veces un caminante del norte de Europa, ¿no? Parecía, pero que no, que soy de aquí, que no soy danés, ni sueco, ni noruego, ni los noruegos son tan solitarios como se piensa, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue el lío que se armó respecto a qué se hace cuando se pasea, ¿no? ¿Qué tiene que pasarte cuando paseas? Porque también, decías tú, se puso de moda que paseando te encuentras a ti mismo. Bueno, ese es el problema también. Que como te encuentres, puedes salir corriendo. O sea, no tiene nada de agradable encontrarse con uno mismo, ¿no? Igual que tampoco tiene nada de agradable encontrarse con un desconocido, a lo mejor paseando. O sea, pasear no es una cosa necesariamente divertida, ni necesariamente positiva, ni necesariamente reconfortante, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito fue que, que el estado este de la restricción de movilidad sacó a la luz un poco nuestras visiones, incluso inconfesadas o poco... también, también se puso de manifiesto, yo creo, la diferencia de quién pasea. No es lo mismo el paseo de una mujer que el de un niño, que el de un anciano, ¿no? O sea, tampoco podemos homologar la idea de paseo fácilmente. De hecho, en el libro, pues yo voluntariamente no quise sacar a mujeres porque conozco a muchas mujeres trabajando sobre el tema del paseo de las mujeres y no quería simplemente sacar mujeres por cumplir, ¿no? Solo saco a Simone de Beauvoir, que era una paseanta increíble, un amante del campo enorme, ¿no? En comparación con Sartre, que era un tipo de ciudad que le producía repulsión casi la naturaleza, ¿no? Pero el tema de las mujeres es muy importante, ¿no? O sea, no, cuando decimos paseo hay que plantearse siempre también quién pasea. Y entonces el paseo es una cosa diferente dependiendo del sujeto que pasea, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de los espacios, por qué se pasea en compañía o a solas. Eh, en fin, yo creo que el tema del paseo no fue simplemente no podéis pasear, ahora ya podéis pasear de uno en uno o a ciertas horas. Lo de las franjas horarias fue también muy divertida. Mucha gente que yo conocía dice, yo quiero que me pongan en el horario jubilados, aunque yo pertenezco al horario, porque la gente va muy rápido. Y entonces, si sales en el turno de los mayores, pues vas más tranquilo, ¿no? Entonces, era muy divertido, ¿no? Como había gente de una edad que prefería ir en el turno de otra, ¿no? Pero bueno, esto pertenece ya al campo más súper interesante de la sociología del paseo, de la sociología urbana, de la antropología urbana, ¿no? Que el libro no toca tanto, ¿no? Pero sí fue gracioso el que me llamó mucha gente como para, como para decir, ay, entonces los filósofos que pasean nos podéis dar unas recetas de vida o unas instrucciones y yo soy también poco propenso ¿no? a recetar a esta especie de recetarios espirituales, de pues mira, te voy a contar lo que hacía Nietzsche para que veas que no soy tampoco muy propenso a usar la filosofía como una especie de terapia del alma, ¿no? Ujú. Ramón, hablabas de lo importante que es el sujeto a la hora de pasear y yo entiendo
que cuando uno pasea, cuando uno camina, se juntan dos esferas, dos realidades. La interior, que si eso ya hablamos después, pero después está también la exterior. En tu libro aparecen los parques, las ciudades, la importancia del urbanismo. Nos cuentas las rutinas y las costumbres de algunos de los filósofos, y estas rutinas pues se desarrollan en historias que algunas suceden en la ciudad, otras en el campo, en las montañas, y cada una tiene sus particularidades. Entonces, en esa esfera exterior, el pasear me imagino que se desarrolla de una forma distinta que si uno está en una ciudad, que si uno está en un pueblo. ¿Hasta qué punto el urbanismo o el sitio donde vivimos puede modular nuestra forma de pensar? Pues, pues hay como dos corrientes en esto, ¿no? Y las dos tienen su parte de razón, ¿no? Una como que el sujeto hace el espacio y otra que por mucho que se empeñe el sujeto, el caminante, el espacio es el que le hace a él, ¿no? Entonces, y las dos, bueno, pues son- pasan las dos cosas en realidad, ¿no? Hemos romantizado un poco la idea de que podemos hacer lo que queremos con el espacio, que depende todo cómo nos lo tomamos. Y es cierto, es verdad, pero a un nivel muy cotidiano. Tú puedes decir, yo viví en un piso de mierda, pero fui muy feliz y cuando tuve un apartamento estupendo, pues lo pasé mal, ¿no? O sea, no, depende de cómo estés tú, cómo vives el espacio, ¿no? Un espacio fantástico puede ser un infierno y y un espacio nada bueno, pues lo vives de una forma alegre y entonces esto es lo interesante, ¿no? Pero desde luego hay condiciones que tiene que tener el espacio para que la gente lo haga tranquila, ¿no? Por ejemplo, que en algunos países las mujeres prefieran pasear en parkings. Dirás, bueno, un parking, pues sí, un parking para pasear, sí, pues les encanta porque ven de lejos quién viene y se sienten más seguras. Mientras que un bosque espeso, pues es un sitio muy inseguro, ¿no? Entonces eso en muchos libros sobre psicogeografía, pero bueno, estudiado por no los psicogeógrafos franceses, sino otros estudios de cómo el espacio influye en la conducta y tal, pues es muy llamativo. En qué tipo de espacios la gente se siente bien. Y esto depende de muchas circunstancias. O por qué espacios a la gente le gusta caminar, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, esa idea de que hay un tipo de paisaje específico para pasear es también una tontería. Y de hecho es la tontería que se está difundiendo ahora con estas recetas también de los baños de bosque. de- en Irlanda recetan un paseo diario de una hora y el paisaje característico tiene que ser pues unos árboles con un puente, ¿no? Eso es un poco complejo, ¿no? De saber exactamente lo que a una persona le tranquiliza, ¿no? Hay gente que le encanta el desierto y solo se tranquiliza en el desierto. Oliver Sacks, que han comentado mucho por su libro póstumo que sacaba a algunos de sus enfermos, de sus pacientes, perdón, a Central Park o a Prospect Park y que le sentaba bien, nunca explicó por qué. O sea, Sacks no explica por qué los jardines son beneficiosos para sus pacientes. Y en cambio, uno de sus mejores amigos que tenía síndrome de Tourette se calmaba en los desiertos. Solo se calmaba y caminaba a gusto por desiertos, ¿no? Es un tema complejísimo. Hay jardines en países escandinavos, por ejemplo, que están hechos, diseñados específicamente para que determinadas personas con problemas se sientan bien. Y las tres condiciones que tienen algunos de esos espacios son, primero, que el suelo no es ni muy firme ni muy blando. Segundo, que el paisaje no es ni muy natural ni muy artificial. Y tercero, que siempre hay una salida. Estés donde estés en el jardín, siempre puedes escapar de él, ¿no? O sea, hay diseños específicos jardines, de parques, que favorecen la relajación o que ayudan a los pacientes a sentirse mejor, ¿no? Pero no hay una regla general, ¿no? Lo fácil es decir que hay una regla general. Lo fácil es homologar el paisaje y homologar el paseo, ¿no?
que es lo que se ha puesto de moda en esta cultura así más terapéutica de si el niño tiene síndrome de déficit de atención e hiperactividad, pues llévele a un paisaje de estas características y se relajará. Bueno, pues los casos que yo conozco, que los he conocido, he trabajado con educadores con esto, te acaban diciendo, bueno, ¿te relajabas cuando estabas en ese paisaje? Sí, pero ¿por qué? ¿Por el paisaje? Decía, no, es que estaba en casa de la abuela y cocinaba muy bien. Entonces dices, oye, un momento, entonces no era tanto el paisaje como, como la compañía que tenías en aquel paisaje, ¿no? Y lo he hablado con críos con estos problemas y efectivamente se concentraban mejor en el campo y paseando, pero porque estaban en otro entorno humano, tenían otro contexto familiar, ¿no? En resumidas cuentas, eh, hay una atención mayor social a este asunto porque efectivamente también vivimos más agobiados, el confinamiento además ha puesto de manifiesto pues que tenemos lo importante que son los espacios abiertos, la convivencia, el contacto, pero también se han generado recetas demasiado simples, como toda la vida. En medicina, en educación, lo fácil es hacer recetas simples. Lo caro y lo difícil es pensar todas las dimensiones del problema, ¿no? De todas formas, no tiene nada que ver cómo debían pasear, pues, por ejemplo, los filósofos que comentas en el libro, o también podemos retroceder un poco más a cómo es la experiencia ahora. En el libro comentas pues, la aparición, la introducción de la tecnología con los Wallman o actualmente con los móviles. Entiendo que la tecnología ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir y experimentar nuestros desplazamientos. Jolín, totalmente. O sea, ahora en el móvil puedes llevar tu GPS, enchufas el móvil hacia un monumento y te dice la historia entera del movimiento de la ciudad. Oyes un pájaro y te reconoce el pájaro, ¿no? Es asombroso, ¿no? La cartografía, la información, todo lo que llevas en un... Fíjate antes, ¿no? El uso el papel que tenía la memoria. Increíble. Igual que no usamos la memoria para muchas otras cosas, tampoco la usamos para pasear. De hecho, para conducir tampoco. A mí me llama la atención la gente joven cuando me dice, ¿por qué no? ¿Cómo sabes volver a este sitio sin el GPS, no? Bueno, porque he sido conductor sin GPS. Y lo mismo, los montañeros, los senderistas, los geólogos que te enseñan montañas ¿no? Que te enseñan. No, lo de la tecnología es impresionante, ¿no? Pero yo tampoco soy partidario de la nostalgia del Sherpa, ¿no? Antiguo, está fantástico, del zahorí, del nativo, no sé cómo decirte, ¿no? Del paisano. Pues yo lo he visto, lo he disfrutado, pero yo no tampoco soy de estos de está todo acabado, porque ya no existe esa persona que tiene el sentido del lugar, que conoce el lugar. Es cierto, se ha perdido muchísimo conocimiento del lugar, ¿no? Y, igual que se ha perdido pues artesanía y conocimientos artesanales y saberes populares, o sea, saber orientarse, conocer un lugar, tener sentido de qué es ese lugar, esto se ha ido al carajo, ¿no? Pero yo no soy digamos, un nostálgico de la edad pretecnológica, ¿no? No sé. Y en las ciudades ya sabéis, o sea, es que no es una broma, el uso de artilugios caminando pues genera muertos. Porque vamos caminando por la calle, pero como zombies mirando al móvil, ¿no? Entonces, no estamos en donde estamos, estamos con el cuerpo en automático, pero la cabeza la tenemos en Spotify o en YouTube o en un chat o en WhatsApp o en Twitter o en Facebook o en Instagram, ¿no? Entonces, estas formas nuevas de caminar son increíbles, porque estás en otro sitio. O sea, y los muertos, pues se están introduciendo mecanismos en las ciudades para que la gente mira el suelo cuando cruza por un paso de cebra, ¿no? Porque que al final la única forma va a ser que el móvil le avise de que está en el paso de cebra. O sea, la única forma de estar fuera es que algo dentro te avise, algo dentro del sistema.
No que tú salgas del sistema, sino que el sistema te avise de que afuera te puede pasar algo, ¿no? Pero eso es un cambio, es asombroso, ¿no? Ese cambio. Y no hace tanto tiempo de- que las cosas eran diferentes. Yo las llegué a ver. Yo pronto voy a cumplir 60 años y me ha dado tiempo, o sea, no soy tan mayor y he visto un mundo que no tenía nada que ver con esto, absolutamente nada que ver con esto. O sea, como mucho, la cartografía que teníamos era plana, era mapas, ¿no? De la cartografía nacional, de la militar, etcétera, ¿no? Luego me acuerdo mucho cuando empezaron a venderse mapas aéreos de avionetas de litoral, ¿no? Pero claro, como no, como esto ha influido un montón, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente también con el turismo. O sea, la forma en la que hacíamos turismo hace años no tiene nada que ver con la de ahora, justamente por el tema cartográfico y por la información, ¿no? Ahora mismo los turistas parecen militares, ¿no? O sea, un turista, te encuentras a un caminante en un bosque, en cualquier sitio, y es que te da miedo, ¿no? Sí, Es que sí. lleva, o sea, parece un boina verde, ¿no? Pero Es verdad. también hablas, Ramón, del turismo en el libro. Sí, Aquí sale por yo, ahí. sí, creo que en el capítulo de Heidegger, pero es lo que tú dices, el turismo, al menos yo creo que no es lo que era. El turismo, un poco como lo que explicabas de las vivencias que se convierten en una experiencia terapéutica, yo creo que ha pasado un poco con el turismo, que se ha convertido en una actividad de consumo de masas Sí, y sí. de exterioridad, porque cuenta más lo que enseñas que lo que vives. Y la interioridad es inexistente. Y cuando existe, en grandes o pequeñas proporciones, también acaba convirtiéndose en experiencia que debe mostrarse al mundo. Entonces, Exacto, exacto. Y en tiempo real, que es otra cosa fascinante. Antes tenías que volver por lo menos y revelar las fotos. Ahora lo vas retransmitiendo perdona, que te he cortado, pero es en tiempo real, ¿no? sí, sí. Pues, Pero eso o sea, también, perdona, sí, sí, dime. no, que cambia nuestra experiencia a la hora de caminar. Estamos hablando de pasear y creo que lo comentas en el libro, que al final yo creo que si somos un poco, si estamos menos antes comentabas lo del móvil, la tecnología, y empezamos a explorar un poco lo que tenemos más cerca en nuestro entorno, podemos llegar a conocer otras culturas o el mundo que nos rodea sin prácticamente salir de nuestra ciudad, si vivimos en una ciudad pues global, plural, con diversidad. Y es algo que contrasta mucho con el hecho de que cuando la gente, las personas salimos a hacer turismo, nuestra actitud es totalmente distinta a la actitud que tenemos en el sitio donde vivimos. Sí, sí, es así. O sea, no tenemos los mismos hábitos que tenían ni las personas que más se movieran hace 25 años se parecen su forma de viajar a la de ahora, ¿no? Eh, Ni siquiera las personas, yo creo que les costaba conquistar, entre comillas, destinos, los conquistaban como nosotros, ¿no? Bueno, en el montañismo esto es un debate impresionante, pero en cosas más modestas también, ¿no? Yo veo todo como muy movilizado, ¿no? Como si fuera una carrera de locos, ¿no? A ver quién llega más, sobre todo estas presiones también a quién llega a un sitio al que no ha llegado otro, lo cual es una carrera de locos, ¿no? O sea, estoy en un sitio que no ha visto nadie, o he llegado a un sitio que no llega a nadie, o toda esta de lugar, claro, si tú publicas en los medios de comunicación una sección que se llama lugares secretos para viajar un fin de semana, hostia, ¿no? ¿Cómo que secretos? Si lo estás publicando en un fanzine de, de escapadas de domingo para cualquiera, ¿no? No, vaya, en fin, dices, pero bueno, esto es un poco, pero toda esa obsesión con llegar a un sitio donde no haya gente, es decir, donde estemos solos, y otra obsesión a la que también aludo en los dos libros, en este también, y es llegar a un sitio por donde no haya industria, por donde no haya agricultura, por donde no haya rasgos ¿no? De todo eso que odiamos. Eso es una carrera de locos, ¿no? Llegar a un sitio puro, llegar a un sitio
¿no? Que sea naturaleza de verdad, que sea naturaleza no virgen. Eso sí que es una locura impresionante, ¿no? Y eso ha modificado la forma de caminar, ¿no? Luego también la relación del caminar con el deporte, que es una cosa que yo habría metido más en el... Si hubiera seguido con el libro, habría acabado al final hablando de corredores, de footing, de running. ¿Por qué? Porque, porque se solapan muchísimo también todo el tema del caminar con el correr, ¿no? De hecho, yo cuando he ido a la montaña he tenido que cambiarme de grupos, porque en grupos que me gustaban desde un punto de vista, como diríamos, de nivel, nunca se paraban a mirar. Entonces yo decía, bueno, entonces os da igual subir a este monte que subir a una montaña de cemento artificial, ¿no? Es decir, entonces yo me cambiaba de grupo y me iba a un grupo que era un poco menos exigente, pero más que la exigencia física, lo que me gustaba es que se paraban, porque es que yo no concebía subir al monte a caminar, bueno, a caminar fuerte, ¿no? No a, no a andar despacio, a caminar fuerte, pero que se excluya la posibilidad de sentarte en una piedra a mirar una flor o una nube, esto a mí me estresaba, ¿no? Dice, oye, es que no nos podemos parar un momento. No, porque el tiempo, porque hay que llegar a esta intersección antes de las... Bueno, coño, pero esto que es un grupo paramilitar entonces, eh, el caminar este que cuento en el libro, que es más pausado, más meditativo y tal, ya solo es un género de paseo. Hay cientos de formas de pasear y muchas de ellas se solapan tanto con el turismo como con el deporte, o el propio deporte como un sector del turismo, ¿no? Y eso es interesantísimo. Esto ya no es solo cómo quiere subir la gente al Everest. Hasta en las colinas más cercanas de tu zona, hay muchas formas en las que la gente quiere subir a la colina, ¿no? Luego también está el grupo de caminantes que van a compartir conocimiento, que puede estar bien, pero también puede ser estresante, ¿no? Dice, oye, no podemos pasear callados. Tenemos que estar paseando y compartiendo todo el rato información geológica, biológica, ecológica, ¿no? Que son grupos así como también muy singulares, ¿no? Que son que fantásticos, pero también esa presión de el paseo tiene que ser pedagógico, formativo y edificante. Hombre, pues no. A mí me gusta a veces pasear, en fin, ¿me entiendes? Sí, sí, yo creo que la oferta Y es muy amplia. a lo loco y ya veremos qué pasa, oye. Y en ciudad es igual. Yo decía con algún amigo paseante de ciudad, digo, hombre, no es que parezco yo un primo de Debord, pero yo cuando paseaba, los paseos que más me gustaban eran los que acababas en casa de alguien a no sé qué hora y lo que empezó siendo un paseo acababa siendo una fiesta. Y acabábamos en un interior pues con bastante alcohol. Entonces, no, bueno, es que esto era más cosa de los situacionistas. Digo, que no, hombre, que no hace falta comulgar con Debord para tener ese sentido del paseo, de la improvisación. Y ahora también los paseos intraurbanos, pues tienen que ser también expediciones de conocimiento de las comunidades locales. Dices, pero bueno, o sea, pero relajémonos un poco también, ¿no? O Bueno, sea, no. ¿dónde queda el aburrimiento, no, Ramón? Exacto, exacto. Y el matar el tiempo, ¿no? Que dices, Claro. ¿por qué paseas? Pues porque no sé qué hacer esta tarde. Uy, eso no tiene ya muy buena prensa, ¿no? Oye, ¿por qué paseas? Pues porque no sé qué hacer conmigo mismo esta tarde. O sea, me he echado a la calle porque ya no sé qué hacer, ¿no? Eso tiene muy mala prensa ya, ¿no? O Eso sea, se da poco últimamente. sí, sí, es tremendo, ¿no? O sea, hay que siempre estar rentabilizando el paseo en aras de lo que sea, de la lucha anticapitalista, que está bien, de la lucha terapéutica o de lo que sea, ¿no? Hay que rentabilizarlo y eso también, pues, es un poco estresante, ¿no? Que siempre tengamos que estar siendo unos moralistas y gente muy educada y gente muy consciente de todo mientras paseamos. El paseo también yo creo que tenía esa dimensión un poco delirante, ¿no? Loca, pero se está perdiendo. Bueno, desde hoy yo creo que nuestra concepción del paseo se ha abierto un mundo extraordinario, un universo total. Tú te has quedado evidentemente con este libro totalmente
pasmado en el buen sentido, Alexis. Yo me lo he quedado en esta charla que he tenido la gran suerte de escuchar con nuestro invitado de hoy, en esta relación entre pasear y pensar, entre reflexionar y caminar entre todos estos filósofos y cada uno con su forma de llevar a cabo esta acción tan cotidiana, tan normal, pero que puede llegar a dar mucho de sí. Yo creo que la charla de hoy es buena muestra de ello. Ramón del Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya no, bueno, te desearíamos la suerte, pero es que sí, claro que sí, hombre. Te deseamos toda la suerte, que siempre va bien que te la deseen y cuídate mucho. Para vosotros también, como paseantes o como... No, me lo has dicho, me están entrando unas ganas de darme una vuelta, ya te digo yo. No esperes mucho, lo mismo te aburres paseando. No, bueno, no te pienses, no te pienses. Aunque sea para no pensar, también va bien andar. Bueno, entonces... Bueno, no, gracias a vosotros dos, muchas gracias por dejarme contar estas historias. Un auténtico placer. Alexis, ¿hay alguna reflexión final con la que nos queramos quedar antes de cerrar? No, que ahora me venía a la cabeza lo de tomar la fresca, que esto se da todavía en algunos pueblos. Lo de sacar la silla a la calle. Exacto. Oh, qué bueno. Y eso lo tenemos que recuperar. Ostras, pues sí. Buenas charlas se han dado ahí, también da para un libro, Ramón? Sí, airearse, hay que airearse. Ay, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya sabéis, si también tenéis ocasión de airearos, yo creo que este también es vuestro podcast, ¿por qué no? Porque al final, oye, da de qué pensar, le da 4 vueltas al coco, también nos da también para ese brain training, que también nos va bien, eso que nos pasamos tantas horas delante de la pantalla y al final nos quedamos un poquito embobados. Pues yo creo que este es un podcast que nos acompaña precisamente en estos paseos que pueden llegar a ser pues de todo tipo, también, como no, filosóficos. Esto es Saber Aude, Humanistas sin Complejos. Ya sabéis que nos encontráis en humanistasincomplejos.com todos los capítulos. Tenéis la ocasión ya no solo de compartirlos, también de comentar y proponernos capítulos. humanistasincomplejos.com. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.